Buenas noches a todos nuevamente. Es un gusto estar nuevamente acá presentando algo de la información que hemos podido obtener en estos 13 años ya trabajando en este rubro y en esta área de la neumática, electroneumática, automatización principalmente. Y bueno, la idea es brindar un poquito más del conocimiento que hemos ido captando. Yo trabajé mucho con la marca Festo, como ya había comentado en el anterior webinar. También conozco mucho la marca SMC, Parker. Entonces, son marcas muy similares, creo que son las mejores en este momento en el mercado. Entonces, hay mucho que se pueda aprender y obviamente siempre hay mejoras que se van realizando en todos en todas las fábricas, ¿no? Hay muchas cosas que van mejorando, muchas cosas que se van actualizando ni bien salga más y mejores tecnologías. Entonces, esa es la idea de lo que queremos presentar ahora. Tal vez algunos cálculos más que quiera mostrar en esta ocasión que no se vio en en la sesión pasada y que pueda servirle a algunos de ustedes para justificar alguna inversión o algún proyecto que tengan en mente en los trabajos que realizan actualmente. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Un segundo. Vamos a retomar o vamos a ver algunas cositas que no habíamos terminado de ver eh, en la sesión anterior, pero que están buenas también de retomar y para ver que ustedes también tengan todas las herramientas a la hora de hacer algún proyecto o a la hora de querer mejorar la producción, ¿no? Mejorar y ser más eficientes, ¿no? Eficaces ya lo son, ¿no? Eficientes es lo que hay que tratar de buscar, que es la diferencia, es de llegar, la diferencia entre eficacia y eficiencia es que queremos llegar a a un objetivo, ¿no? En la eficacia utilizamos todos los recursos que tenemos en la mano y cuando somos eficientes utilizamos la menor cantidad de recursos. ¿No? Entonces, esa es la idea, de utilizar menor cantidad, por ejemplo, de aire, de energía eléctrica, y tratar de optimizar en todo lo que se pueda la energía potencial que estamos obteniendo con el aire comprimido. ¿No? Entonces, esto, no sé si se puede ver la pantalla, no sé si me pueden confirmar que se ve la pantalla. Sí, se ve bien, Ige. Listo, perfecto. Entonces, vamos a partir desde acá, ¿sí? Para tratar de llegar hasta la conclusión de esta presentación. Hemos visto la anterior vez esta parte de la amortiguación neumática, que es muy interesante, ¿no? La amortiguación es un colchón de aire regulado, como dice ahí, por una válvula que crea la amortiguación y un desplazamiento en la energía cinética. Hay cilindros actuadores que tienen más desarrollado este sistema de amortiguación. Hay algunos que ya vienen con amortiguación automática, como habíamos mencionado, que de acuerdo a la energía cinética que tiene acumulada en el vástago o a la masa que está moviendo, este se adecúa y va cambiando con el tiempo, ¿no? De manera que no se genere un rebote al llegar el actuador o el vástago a su parte final, ni tampoco se genere un golpe muy brusco en las culatas traseras, para mantener un tiempo de vida un poco más alto, ¿no? En todos los cilindros y en todos los actuadores. Entonces, esta amortiguación normalmente viene en dos tipos, una amortiguación elástica y una amortiguación plástica. La primera, obviamente, o la amortiguación plástica, perdón, habla de tener un elemento plástico, un elemento sólido, que vayan golpeando y se vaya desgastando con el tiempo y que al final se cambie, ¿no? Entonces, esa amortiguación es un elemento que básicamente entra en desgaste, ¿no? Entra en desgaste y después hay que cambiarlo, hay que hacer mantenimiento y hay que volver a poner ese nuevo elemento, ¿no? Para volver a tener esa amortiguación. La amortiguación elástica es una que se amortigua solamente con el aire. Como habíamos mencionado en la clase anterior, que lo voy a poner a ver con una pluma, ¿no? El aire que está contenido en esta cámara de acá entra primero por acá y de acuerdo a qué tanto está abierto esta pequeña válvula con una perilla que se regula exteriormente, entra más o menos aire, ¿no? Si está más cerrado, obviamente va a entrar menos aire y si está más abierto, va a entrar más aire. El aire entonces se acumula acá antes de que el vástago llegue al final de su carrera y genera un colchón, ¿no? Un colchón de aire utilizando el mismo aire que está desplazando hacia el medio ambiente, hacia afuera, ¿no? Del cilindro.
Entonces, ese aire que se va almacenando en esta parte trasera de acá, lo ideal es que no sea tanto el volumen de aire, porque si el vástago llega hasta el final, ese volumen va a ser muy grande y lo que va a hacer, va a hacer que este vástago, el movimiento sea como que un choque y vuelva a avanzar, retroceda, vuelva a avanzar y así, ¿no? Va a rebotar básicamente en este último punto. Entonces, la idea es no desgastar estos últimos elementos de acá, que son las cubetas del actuador. ¿No? Entonces, no desgastar esto, porque como habíamos mencionado en la anterior diapositiva, en la anterior presentación, la neumática se caracteriza por ser una tecnología bastante rápida, ¿no? Llega hasta 1 metro por segundo. Entonces, en cilindros imagínense recorrer 1 metro en un segundo en ida y vuelta, ¿no? La energía cinética que está desarrollando este vástago con el émbolo es bastante grande, ¿no? Y si todo eso se disipa en los elementos finales, los desgastan muy rápidamente. Entonces, esa es la idea principal de esta amortiguación. Ustedes pueden regular esta perilla de acuerdo al proceso que tienen actualmente, ¿no? Como les decía, hay modelos, hay tecnologías donde esta perilla ya se regula automáticamente, no tienen que regular ustedes nada. Y esto se utiliza más que todo en procesos donde el cilindro está en un lugar bastante inaccesible o es de difícil acceso, está a 4 o 5 metros de la producción y no es fácil llegar a ese cilindro para hacer esa regulación, ¿no? Y para que mantenga el movimiento uniforme. Entonces, en esos casos se puede utilizar esa tecnología de autorregulación. Ahora vamos a ver un poco más de la válvula antirretorno pilotada. Todos saben cómo funciona una válvula antirretorno, ¿no? Tenemos una conexión uno. Como habíamos mencionado, la conexión uno normalmente casi todo el tiempo en las válvulas simboliza una entrada de aire, ¿no? En las válvulas direccionales, si ustedes ven una posición uno, una vía uno, es por ahí donde vamos a poner la entrada de aire comprimido, ¿no? Entonces es lo mismo acá. Tenemos una entrada, una salida y un piloto, 21. ¿No? Que en realidad no es un piloto 21, es una conexión 2-1, que significa que al mandar aire por acá, vamos a conectar 2 con 1, ¿no? Eso es lo que simboliza este número, ¿no? Un pilotaje 21, como se dice normalmente. Entonces, si no tuviera este piloto, lo que haría es que el aire, cuando venga por acá, va a empujar a esta pelotita que está simbolizada en esta válvula, lo va a empujar en contra del resorte y va a poder pasar, ¿no? Si no tuviera resorte sería mucho más fácil, ¿no? Cuando el aire venga por dos, obviamente el resorte está empujando a la pelotita hacia un asiento, el cual no deja pasar el aire. No va a pasar de uno hacia 2. Si no tuviera el resorte, pasaría normalmente. De 2 hacia uno no pasa por nada, ¿no? Por eso es una válvula antirretorno, no permite el retorno del aire. ¿Cuál es la variante con esta pilotada? Que como tiene el resorte, aun cuando vaya el aire de uno hacia 2, no va a actuar, no va a poder pasar de uno hacia 2 porque tiene el resorte que también lo está presionando y este está calibrado de manera que la presión del aire no ejerce una fuerza superior y pueda vencer a la pelotita que está acá. Entonces, para poder vencer al, a la válvula check, a esta pelotita que es una válvula check, es necesario mandar aire de 2 hacia uno. Va aire por uno, va aire por 21 y recién se abre este canal para que circule aire. ¿No? Donde podemos ver, normalmente se ve así, esta es la simbología, o físicamente, perdón, se ve así esta válvula, donde normalmente se pone este tipo de válvulas en la conexión ya del cilindro, ¿no? Esta parte roscada va directamente a la conexión del cilindro. Entonces, normalmente se utilizan aplicaciones de mantención de peso o de elevación de carga, ¿no? Por ejemplo, en este caso, como ven acá, tienen la carga, la masa, ¿no? Que está colgada de un actuador. Entonces, esta masa no va a poder bajar porque tiene aire internamente acá. A ver si puedo cambiar el color. Tiene aire internamente acá, ¿no? Aquí hay aire, en toda esta cámara de acá hay aire, ¿no? El aire viene por acá y como se llega a encontrar con la válvula check, el aire no va a avanzar.
no va a pasar hasta este siguiente punto, ¿no? Hasta que se abra esta válvula. ¿Cuándo se va a abrir? Cuando mandemos un piloto por acá, cuando mande aire por esta línea. Cuando se mande aire por esa línea, que va a ser también aire por acá, ¿no? Se va a estrangular primero el aire, porque por esta válvula check no va a poder pasar, entonces sí o sí se va a estrangular acá. Se va a estrangular y va a pasar el aire de una manera regulada, ¿no? Va a avanzar entonces el cilindro también reguladamente, o sea, lento, va a avanzar de una manera lenta. Y como se ha vencido también con el pilotaje, la apertura de esta válvula, va a poder avanzar lentamente, no va a poder bajar esta carga lentamente. Cuando se quite el aire, la presión de aire en esta línea, es decir, conmutando esta válvula a la posición en la que se encuentra en este momento, ¿no? El aire de nuevo se va a atrapar acá, no va a poder avanzar, ¿no? Cuando está bajando, también se ve que hay una regulación en el avance, porque por esta válvula check no va a poder seguir el aire su camino, va a tener que regularse también. O sea, estamos estrangulando tanto la entrada como la salida, ¿no? Para llegar a un movimiento uniforme. Entonces, eso es lo que va a ir pasando. Perdón, acá en el avance del cilindro, esta no va a regular. Más bien va a vencer la válvula check y va a pasar por acá. Esta es la que hace la etapa de regulación en la bajada. Cuando conmutemos, en este momento, como está en la válvula, el aire va a pasar por acá, va a pasar por la válvula check y va a subir y el estrangulamiento va a ser en este sentido, ¿no? Siempre se recomienda realizar el estrangulamiento en la salida, ¿no? Y no en la entrada. Eso lo vamos a ver a continuación en los tipos de regulación de velocidad, ¿no? Por ejemplo, en este caso se ve como el aire que está saliendo por acá se regula. No es la entrada de aire lo que se está regulando, sino la salida. A continuación vamos a ver por qué hacemos eso con la regulación de velocidad, como les decía, ¿no? Normalmente estas válvulas, las de control de velocidad o control de caudal, se ponen directamente en los cilindros, ¿no? En las conexiones de los cilindros. Eso para ahorrar un poco de espacio, para no mantener más distancia entre... También hay reguladores de caudal en línea, ¿no? Pero lo ideal es montarlo directamente en el cilindro, ¿no? Para evitar un tramo más de manguera y desperdiciar aire en ese sentido. Entonces, esta es la regulación, por ejemplo, a la salida, al ingreso, en ambas direcciones. Este sí es un montaje en línea. Ven que por acá entra una manguera y por acá sale otra manguera. Y esta es una válvula de escape rápido o de salida rápida. Tipo de regulación en entonces. Tenemos una sola válvula de control. Tenemos un control en ambas direcciones y una misma regulación para la ida y para la vuelta. O sea, si yo regulo, por ejemplo, que el estrangulamiento de la válvula, de esta válvula, va a ser en un 30%, por ejemplo, ese 30% va a aplicar para la ida y para la vuelta, ¿no? Entonces, como se ve en la imagen, la regulación es en ambos sentidos, tanto en ida como en vuelta. Si yo conmuto, si yo presiono este botón, el aire va a conmutar, va a pasar por acá, ¿no? Va a avanzar, se va a estrangular, va a pasar lentamente y va a vencer la fuerza del cilindro. Se va a mover hasta su posición final. Cuando yo suelte el botón, la válvula va a volver a su posición inicial y el aire va a salir. Va a ir el resorte va a empezar a empujar al vástago a su posición inicial y todo el aire que estaba contenido acá va a retroceder, se va a regular nuevamente acá y va a escapar al medio ambiente. Entonces, la estrangulación es en ese sentido, ¿no? En ambos sentidos en este caso. Tipo de regulación 2. Son dos válvulas reguladoras de caudal, control diferente de avance y de retroceso y control de ingreso y salida de aire. ¿Sí? Como estamos en vista de un actuador de simple efecto porque tenemos el resorte acá en el actuador, ¿no? Solo podemos controlar su avance ya que su retroceso es de manera automática por el resorte que tiene acá, ¿no? Entonces el avance lo hacemos mandando aire directamente, ¿no? Mandamos aire como se ve acá, mandamos aire por acá, mandamos aire, viene el aire, tiene dos sentidos, ¿no? Puede ir a estrangularse o puede ir a vencer la pelotita de la válvula check. En este caso, como la válvula check, el asiento está en el sentido contrario,
Entonces el aire va a pasar por acá libremente, no se va a estrangular, ¿no? Como se ve en la imagen, la flechita muestra que no se estrangula. En este sentido, en esta válvula no se estrangula. Entonces el aire viene y tiene dos caminos nuevamente. En este caso, sí se encuentra con el asiento de la válvula check, así que no va a poder avanzar por este camino. Es como la corriente del aire va a querer ir por el camino que le sea más fácil, ¿no? En este caso, es más fácil pasar por la válvula check que por el estrangulamiento, ¿no? Porque le genera más resistencia. Entonces, lo mismo acá. Obviamente por la válvula check en ese sentido no va a poder avanzar para nada, así que solo le queda vencer la resistencia del estrangulamiento y avanzar hasta el cilindro, ¿no? Para avanzarlo hasta su posición final. Entonces, en este sentido sí se estrangula. Y cuando retroceda el actuador, cuando vuelva a su posición inicial por efecto del resorte y de que ya hemos quitado la presión en el botón de acá, entonces el aire va a vencer en este sentido a la válvula check, va a avanzar sin estrangulamiento y en este sentido sí se va a topar con la válvula check y va a estrangularse en el sentido de retorno, ¿no? Para escapar al medio ambiente después. Entonces, con esta válvula estamos regulando el retroceso y con esta otra el avance. Son dos válvulas en serie, pero en sentidos opuestos para regular tanto avance como retroceso. Tipo de regulación 3. Una válvula de control para cada movimiento, es decir, acá ya tenemos un actuador de doble efecto, ¿no? Entonces ya podemos regular el avance y retroceso de una manera independiente, ya no poniendo las dos válvulas en serie, sino como una especie de paralelo. Entonces, acá se controla el ingreso del aire, ¿no? La velocidad se ajusta por separado, ¿no? Porque tenemos dos válvulas para regular eso. Y tenemos una posible fluctuación del movimiento. Entonces, lo que pasa acá es que cuando conmutemos, cuando presionamos el botón, el aire va a conmutar en este sentido, ¿no? Va a ir por acá, va a avanzar. Por la válvula check no va a poder ir, se va a regular. Entonces, el aire va a pasar acá de a poquito, ¿no? De poco a poco. Entonces, acá se va a acumular de poco a poco y también de poco a poco va a ir avanzando este cilindro, como que torpemente, ¿sí? El aire que está contenido acá, en esta cámara de acá, se va a venir a esta válvula check, la va a vencer y se va a escapar hacia la válvula y al final hacia el medio ambiente. Entonces estamos estrangulando el ingreso de aire. Y lo mismo en el sentido contrario. Cuando soltemos la válvula, como estamos hablando de una válvula monoestable, va a volver a su posición inicial, como se ve en la imagen. Lo voy a borrar esta parte. Entonces el aire va a venir por acá, ¿no? Viene por acá, por la válvula check no va a poder pasar y sí o sí se va a tener que estrangular. Se estrangula por acá y el aire también va a pasar de a poquito, ¿no? Porque poco aire está pasando por este estrangulamiento, por esta reducción de aire. Entonces, el movimiento de retroceso también va a ser bastante torpe, sí va a ser más lento que si no hubiera esta válvula reguladora del caudal, pero el movimiento va a ser en algún punto, si el estrangulamiento es muy fuerte, va a ser bastante lento, ¿no? Entonces, pero sí estamos regulando tanto avance como retroceso de una manera independiente. Entonces, por último, tenemos esta regulación tipo 4. Perdón, regulación tipo 4. Tenemos una válvula de control para cada movimiento, tenemos un control a la salida del aire, tenemos la velocidad que se ajusta por separado. En este caso me dice que el movimiento es suave. ¿Por qué es suave? Porque cuando presionemos el botón, acá, el aire va a conmutar por acá, va a venir, por la válvula check va a pasar libremente y va a empujar al aire, ¿no? Como si no hubiera la válvula, totalmente normal. Sin embargo, el aire que está contenido acá en la cámara va a venir por acá y no va a poder pasar por la válvula check, ¿no? Porque está en el sentido de bloqueo. Se va a regular acá y el aire que va a pasar a la salida va a ser de a poquito igual. Y el aire que va a escapar por el medio ambiente también va a ser de a poco.
Entonces, no nos interesa que el aire que escapa va a ser de a poco, ese movimiento, ese escape, la verdad que no nos interesa, lo que nos interesa es el movimiento del cilindro y ese estrangulamiento acá, en esta parte, va a generar un colchón de aire que poco a poco se va a ir venciendo y lo que va a ocasionar es que el movimiento del cilindro va a ser más lento, ¿sí? Como va a ser más lento, va a ser un poco más uniforme. Entonces, esa es la manera, es la mejor manera de regular el aire, a la salida, ¿sí? No lo regulen a la entrada, como hemos dicho, genera un movimiento stick and slip, se llama, ¿sí? Entonces, ese movimiento de stick and slip, que lo tengo más adelante anotado, la idea es evitar ese pequeño zapateo que pueda tener el cilindro, ¿no? Que avance, se detenga, que avance, se detenga, ¿no? Que es mucho más visible visualmente cuando no tenga funcionando el cilindro. La otra manera de regularlo es una regulación tipo 5, son con dos válvulas de control para cada movimiento, ¿no? Controla la salida y la entrada de aire. La velocidad se ajusta por separado y en ambas direcciones. El movimiento también es suave, ¿no? Son cilindros lentos y de pequeño volumen. El movimiento en este caso también es suave, tal como vimos en el anterior caso, porque estamos regulando tanto entrada como salida, ¿no? Y estamos regulando con dos cilindros, perdón, con dos válvulas reguladoras de caudal en cada movimiento, ¿no? Esto usualmente no lo van a ver en la industria que lo manejen así. La verdad, nunca lo he visto instalado, pero también se puede, ¿no? Es evidente que se puede instalar de esa manera. El aire, en este caso, viene por acá. Por la válvula check sí puede pasar. Cuando venga, cuando se encuentre con esta válvula, se va a tener que regular por acá y llega al cilindro para que retroceda de una manera lenta igual, ¿no? Porque se está estrangulando acá. Y el aire que está contenido en esta cámara va a venir, va a vencer a la válvula check y en este caso se va a regular en esta válvula, ¿no? Entonces tenemos doble regulación, tanto en la entrada como en la salida. Y acá va a escapar al medio ambiente, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que va a ser la doble regulación. Puede funcionar en ambos sentidos, ¿no? Cuando se conmute la válvula, el aire va a venir por acá y la que se va a encargar de hacer la regulación en el avance va a ser esta, en la entrada de aire del cilindro, y esta va a ser la regulación en la salida, ¿no? Haciendo esa doble regulación, regulando tanto lo que está entrando como lo que está saliendo. En teoría, esta debería ser un control mucho más fino, ¿no? que el caso anterior, pero en la práctica la verdad que no hay mucha diferencia entre esta y esta otra, ¿sí? Yo les recomiendo siempre tratar de aplicar esta de acá. Entonces, este es el efecto stick and slip que les decía. No, stick and slip porque es como que se pega el cilindro y resbala, ¿no? Es tal vez la palabra más fácil, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la teoría, ¿no? Como tenemos una válvula o la línea que está viniendo acá y se está estrangulando el área, voy a tratar de dibujarlo. ¿No? Más o menos así es la válvula reguladora de caudal, que se está estrangulando. Entonces, el aire pasa de a poquito, ¿no? Como el aire pasa de a poco, en esta cámara, digamos, también se está llenando de a poco la presión. Primero tiene que vencer la fuerza de fricción acá, que se genera entre la camisa y el vástago, para poder moverse, obviamente. Entonces, se está llenando de presión, 4 3 4 5 6 bares normalmente. Entonces, ya cuando llega una presión donde desarrolla una fuerza suficiente para vencer la fricción que se genera acá en la camisa, este avanza, ¿no? Y cuando avanza, por ejemplo, llega hasta esta posición, el vástago llega hasta esta posición. Entonces, la cámara que debe llenar de aire ahora es más grande. Entonces, tiene que esperar a que llegue más aire para llenar esta cámara de los bares que sean necesarios para que se mueva. Entonces, otra vez se mantiene quieto el vástago hasta que se llega a la presión y otra vez se mueve hasta acá y hasta acá y hasta acá, ¿no?
Eso haciendo un movimiento, la verdad, bastante exagerado, ¿no? En la práctica lo van a ver muy rápido, ¿no? No es que se demora media hora, 10, 5 minutos en avanzar. Esto es bastante rápido igual, ¿no? Pero es un movimiento un poco más torpe que si no lo hacemos así, ¿sí? Entonces, ese es básicamente el efecto stick and slip. Después tenemos la válvula de escape rápido, que normalmente lo que hace esta válvula es ponerse a la salida o a la conexión de los cilindros en donde se quiera aumentar la velocidad, ¿sí? ¿Cómo funciona esta válvula? Entonces, a ver, voy a poner la pluma nuevamente. Tenemos la entrada de aire 1, ¿no? Pasa por la válvula y como tiene una especie de válvula check acá, que al llegar aire por 1, empuja la pelotita hacia la conexión 3, bloqueando esta conexión. O sea, no va a ir aire hacia 3, no va a escapar al medio ambiente, ¿no? Entonces solo le queda ir hacia el cilindro, de una manera normal. Es como si no hubiera la válvula. Entonces el aire viene por acá y se va hacia el cilindro, ¿no? Avanza. Cuando retrocede el cilindro, el aire que está contenido acá en esta cámara vuelve, ¿no? Genera un pilotaje para mandar la pelotita hacia este lado, ¿no? Hacia este punto de acá, ¿no? Y el aire ahora ya no puede volver hacia uno, ya no puede volver hacia la válvula para escapar al medio ambiente, sino directamente se escapa por tres. Este camino ya queda libre porque la pelotita se viene a este lado y escapa por la conexión 3, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos logrando ahí? Estamos logrando que, en primer lugar, esta conexión de 2 hacia el cilindro es una conexión directa, ¿no? Acá hay una rosca y se conecta directamente al cilindro. O sea, esta línea, esta manguera de acá no hay, es una conexión directa. Entonces, el aire que está contenido en esta cámara está escapando casi directamente al medio ambiente. ¿Sí? Escapa directamente al medio ambiente y no pasa por la manguera que se conectó con la válvula, al silenciador y obviamente que no, no recorrió todo ese camino. Al no recorrer todo ese camino, esta velocidad de retroceso es un poco más rápida, se incrementa un poco más. Por eso es una válvula de escape rápida, ¿no? Genera este escape de una manera mucho más rápida y como no hay oposición en el movimiento del cilindro, este puede retroceder de una manera más rápida. Puedo colocar otra válvula acá, ¿no? Para hacer el movimiento de avance más rápido, ¿no? Este genera el retroceso más rápido y este puede hacer el avance más rápido, ¿no? Esa es básicamente la manera en que funciona, ¿no? Físicamente se ve de esta manera, es un corte, la conexión uno 2 y 3. Cuando el aire pasa de uno, ¿no? Pasa por uno, empuja este elemento hacia esta conexión y bloquea 3, ¿no? Entonces el aire viene por acá y se va hacia 2. Cuando el aire vuelve, empuja este elemento a bloquear la conexión uno y se escapa por 3, ¿no? Ese es mecánicamente lo que está haciendo esta válvula. Ahora vamos a hablar un poco del ahorro en tema de costos en aire comprimido, ¿no? La idea siempre es ahorrar aire comprimido. El aire comprimido es caro, ¿sí? Es caro, pero tiene muchos beneficios con lo cual compensa su costo, ¿no? ¿Por qué es caro? Porque necesita de un generador, ¿no? De un compresor de aire comprimido que pueda generar la sobrepresión del aire para que podamos utilizar y aprovechar esa energía potencial en movimientos de desplazamiento lineal, rotativo, etcétera, ¿no? Entonces, que si no hubiera esta tecnología, no hubiera estos elementos neumáticos, por ejemplo, con un motor eléctrico, que sería la variación, que gira a 1800, 1500 o 3000 RPMs, habría que poner un dispositivo piñón cremallera o una biela o algo similar para transformar ese movimiento de rotación en lineal. Habría que poner una caja reductora para reducir la velocidad, etcétera. Muchas más adecuaciones que con la neumática se simplifican muchísimo más, ¿no? Entonces, lo ideal es evitar desperdiciar el aire que tanto nos ha costado comprimir, ¿no? En fugas, por ejemplo. Fugas puede ser una conexión dañada, una conexión rota, una manguera, una tubería rota, por la cual puede estar fugando mucha cantidad de aire, ¿no?
También puede ser fugas artificiales. Al final del día, normalmente los operadores van a entender esto. Agarran una pistola de aire y se limpian todo el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, una industria cementera, todo el cemento o toda la tierra que pueda haber caído en una industria minera, se limpian todo, ¿no? ¿Y se limpian con qué? Con 6 bares, con los 6 bares que genera el compresor, se limpian con toda esa presión para sacar todas las impurezas que pueda haber caído en la ropa, ¿no? Entonces, eso es lo ideal, tratar de evitar ese tipo de fugas en el sistema. Acoplamientos y accesorios limpios, por ejemplo, también, para evitar que estos dañen y puedan generar puntos de fuga. Y la idea es optimizar también el sistema de generación de aire comprimido, ¿no? No es necesario generar aire comprimido. Si el compresor máximo te da 10 bares, no es necesario llegar a los 10 bares, porque en la práctica no vamos a usar los 10, vamos a usar 6. Entonces, con que lleguemos a 8, estamos más que servidos, ¿no? Por cada bar adicional eh, de presión que estamos exigiendo al compresor, estamos consumiendo un 6% de energía más, ¿sí? En energía eléctrica. Y es aire que no vamos a utilizar. Por ejemplo, yo le pido que al compresor lo calibro para que me comprima hasta 10 bares. Pero si yo solo voy a usar 8, estoy comprimiendo 2 bares en vano, ¿no? Es como si estuviera subiendo un edificio, llegando al 10.º piso para después, por las gradas, para después bajar al 8, al piso 8. O sea, estoy subiendo 10 para bajar 8. O sea, estoy en vano, estoy subiendo esos 2 pisos. No sé si me deja entender. Entonces, es una energía adicional. Solo hay que llegar a comprimir hasta la presión donde realmente la necesitemos. Hasta el 40% de energía consumida en electricidad corresponde a aire comprimido, ¿no? Esto difiere de industria a industria, pero haciendo un estudio en diferentes industrias se ve que hay muchas industrias que dependen mucho de aire comprimido. Industria alimenticia, por ejemplo, manufactura, tienen muchas máquinas, muchos procesos que dependen de aire comprimido. Entonces, lo ideal es tener un buen sistema, un buen diseño del aire, que como es tan sencillo la neumática, muchos lo subestiman y dicen, ponen un cilindro, ponen un filtro, es aire, no se quema, es limpio, si hay una fuga no me voy a morir, no me voy a intoxicar, si se prende fuego no va a explotar. Entonces, es tan sencillo y tiene tantas bondades el aire que normalmente no tienen los cuidados con ello y después pagan el precio cambiando demasiados filtros muy seguido o cañerías o en fugas, por ejemplo, ¿no? Entonces, los equipos, la fuga en los equipos, realmente es la punta del iceberg, ¿no? En infraestructura es donde más se puede producir el tema de fugas. Perfiles de consumo, en la calidad de aire comprimido, identificación de los puntos críticos de operación, eficiencia del compresor, qué tan eficiente es mi compresor, construcción de redes aéreas, por ejemplo, y capacitación técnica constante, que es lo que están haciendo ustedes en este momento, ¿no? Capacitarse para ver dónde más pueden mejorar su aire y tratar de ahorrar un poco más de energía eléctrica al fin y al cabo. Entonces, como habíamos mostrado en la presentación anterior, tenemos este estudio de fugas, ¿no? Donde tenemos distintas fugas en válvulas, on-off, pistolas neumáticas, como les decía, el operador al limpiarse cada día en los cilindros dañados, por ejemplo, que ya tengan las cubetas dañadas, manómetros, herramientas, filtros, etcétera, ¿no? Pero realmente donde más se ha visto fugas, este estudio lo que ha demostrado es que hay alrededor de un 59% de las conexiones, o sea, es la causa que genera 59% de las posibles fugas que pueden haber en la industria, ¿no? Y esas son las conexiones, los racores rápidos que normalmente no los seleccionamos adecuadamente. Por ejemplo, si la colocamos al medio ambiente, al exterior, a exposición del sol, no tenemos los cuidados de seleccionar con las características que tienen que ser. O si la ponemos en un lugar donde hay mucha temperatura, donde se tiene una alta temperatura, estos se pueden dañar, los sellos internos se van quemando y va ocasionando fugas, ¿no? Entonces, acá hay una pequeña tabla para tratar de concientizar a cuánto lleva una fuga, ¿no? Una fuga, por ejemplo, de 1 milímetro, como dice ahí en la tabla, en una línea, en una tubería, equivale aproximadamente a una fuga de 80 litros por minuto de caudal, ¿sí? A 6 bares, obviamente, de presión.
Entonces son 80 litros que están fugando todo el tiempo, por ahí, ¿no? Está saliendo aire por esa tubería. La cantidad de energía que esos 80 litros por minuto me representa de consumo del compresor equivale a aproximadamente 0,52 kilowatts, ¿sí? Si nosotros asumimos un periodo de evaluación, ¿no? Nosotros ponemos un periodo de evaluación, por ejemplo, decimos que esta máquina está operando a 16 horas y los 365 días del año, ¿no? En un año. Y que el valor en kilowatt, esto es en Bolivia, es aproximadamente 0,8 bolivianos en industria, 0,8 bolivianos por kilowatt hora, ¿no? Haciendo los cálculos adicionales acá, que ustedes lo pueden hacer, nos va a equivaler a 2.429 bolivianos al año de costo en esta fuga de 1 milímetro. Algunos pueden decir que no es mucho, otros pueden decir que es poco. Perdón, que no es poco, que es mucho, que 2.000 se puede solventar. Pero, ¿qué pasa cuando incrementamos el tamaño de la fuga? 3 milímetros, 5 milímetros, 10 milímetros. Una fuga de 10 milímetros equivale a un costo de 238.388 bolivianos. Eso ya nadie puede decir que es un monto despreciable, ¿sí? Es un monto bastante grande. Pero también alguien puede decir, una fuga de 10 milímetros es muy difícil que alguien o que un operador no lo pueda detectar. Y sí, tienes razón, una fuga de 10 milímetros es algo que se ve y suena bastante feo cuando es un sonido bastante agudo, cuando escapa el aire de una fuga tan grande. Pero no siempre tiene que ser una fuga de 10 milímetros. Pueden ser varias fugas pequeñas situadas en los distintos puntos, en las distintas conexiones, en la tubería que puede estar rota en algún momento. O sea, sumado todas esas fugas, si es una línea muy grande, puede equivaler a estos 10 milímetros, ¿no? Puede ser un equivalente realmente a estos 10 milímetros que me simbolicen este monto o esta pérdida de dinero, ¿no? Que al final y al cabo, si yo eh, puedo solventar o puedo presentar un proyecto al decir, necesitamos comprar un detector de fugas ultrasónico para detectar y mitigar las posibles fugas que pueden haber en la línea de aire. ¿Cuánto cuesta ese medidor? No sé, 2.000, $3.000, pero nos estamos ahorrando, miren, esto en un año, esto en 2 años, este equipo se paga solo, entonces ya se puede justificar un proyecto y una inversión de control de este tipo de fugas, ¿no? Entonces, estos cálculos son bastante sencillos de hacer. Lo podemos, en el curso les voy a mostrar cómo hacer estos cálculos, que es bastante sencillo, ¿no? Esta tabla es el resumen del cálculo que hice bastante rápido. Entonces, con eso lleva también a que se pueda plantear un ahorro en el movimiento de los cilindros, ¿sí? No es lo mismo avanzar o hacer avanzar un cilindro a 6 bares de presión y hacerlo retornar a los mismos 6 bares de presión, ¿sí? O sea, no es lo mismo hacerlo funcionar a 10 bares, hacerlo funcionar a 5 bares, a 4 bares, a 8 bares. Si lo hacemos funcionar a 10 bares, estamos consumiendo mucho más aire, ¿sí? Del que necesita. Puede que no necesite tanto, ¿no? Normalmente, en la mayoría de los procesos, el retroceso es prácticamente libre del cilindro, del vástago, y puede retornar de una manera de igual velocidad que si lo hacemos operar a 10 bares, ¿no? Porque está retornando sin carga. Entonces, este dice avance en este ejemplo, está avanzando con 4 bares y el retroceso es con 10 bares. Se ahorra la mitad de consumo de aire comprimido en el avance, ¿no? Acá decimos que simplemente se está generando una, una menor fuerza en el avance con los 4 bares, pero el retroceso sí aparentemente tiene una carga y por eso se pone una fuerza una presión de 10 bares, ¿no? Como ustedes saben, la presión es fuerza dividido entre área, entonces a más presión voy a tener más fuerza, ¿no? Entonces, en este ejemplo están poniendo una presión de 10 bares para tener una fuerza de retroceso también más grande, pero no estamos volviendo con los mismos, o no estamos avanzando con los mismos 10 bares. En este caso, solo estamos avanzando con 4. Estamos poniendo un regulador de presión de 4 bares en el sentido de avance para hacer esa regulación, ¿sí?
Entonces, acá podemos hacer un cálculo donde van a ver que las matemáticas no mienten o los cálculos que puedan haber. De hecho, hay herramientas que nos pueden ayudar a hacer este tipo de cálculos de una manera mucho más sencilla, ¿sí? Entonces, tenemos este ejemplo de aplicación, ¿sí? Tenemos una aplicación de automatización neumática donde se tienen los siguientes datos. Tenemos un actuador de diámetro 63 milímetros, carrera 100 milímetros, eh, que está conectado a una válvula donde la manguera es de 6 milímetros y tiene 5 milímetros de longitud, ¿sí? Entre el actuador y la válvula. Son 5 milímetros de manguera, perdón, 5 metros de manguera. El proceso funciona a 6 bares, trabaja a 60 ciclos por minuto, o sea, es bastante rápido, avanza, retrocede en 60 veces por minuto. Funciona 8 horas al día, 200 días en un año, ¿sí? Y se tienen 20 actuadores haciendo exactamente lo mismo. Acá vamos a poner un dato adicional, que el costo de aire comprimido es de 0,087 bolivianos por metro cúbico. Este costo lo vamos a actualizar en el curso, vamos a hacer un nuevo cálculo. Pero para este cálculo, para este ejemplo de aplicación, nos va a servir como un dato adicional, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, la herramienta de la página Festo. Que si ustedes van a cualquiera de las páginas que aparecen en todos los países de Festo, esto lo saqué, por ejemplo, de la página de Argentina, que está en español. Creo que hay de Colombia, de Chile, son bastante similares, ¿no? En este caso lo saqué de Argentina. Entonces, ponen en ingeniería, en actuadores neumáticos, y hay un apartado de cálculo, ¿no? Y les va a derivar a una imagen similar a esta, que creo que ya está un poco más mejorada, pero es una imagen similar, donde ustedes van a colocar básicamente los datos que habíamos mencionado anteriormente. Tenemos el número de ciclos por minuto que desarrolla el actuador. Podemos elegir si es de doble efecto o de simple efecto. Tenemos el tamaño del actuador, del émbolo. Tenemos la carrera, la longitud, que es de 100 milímetros, ¿no? Tenemos el diámetro de la tubería o de la manguera que se va a conectar a este actuador, ¿no? Para el ejemplo, era 6 milímetros con un largo de 5 metros, ¿sí? Entonces, agregamos ese proyecto, ese actuador, ¿no? Y hacemos el cálculo. Acá le decimos que la presión de trabajo es de 6 bares, que va a trabajar 8 horas al día y 200 días al año. Entonces, no, al introducir estos datos, ya nos van dando unos ciertos datos, unos ciertos cálculos, unos ciertos resultados, perdón, que es el consumo por minuto en metro cúbico, 0,35 metros cúbicos por minuto. Al día serían 168 y por año 33.642. Como no hemos puesto un dato del precio de bolivianos por metro cúbico, ¿no? Nos calcula este costo de 2.691 bolivianos al año. Ese es en un solo actuador, ¿sí? Si lo llevamos a los 20 actuadores, serían este mismo monto multiplicado por 20, ¿no? 53.820 bolivianos por año. Este es el costo de aire comprimido que nos resulta estos 20 actuadores, ¿sí? Entonces, lo vamos a dejar ahí. Vamos a hacer una modificación en este ejercicio, ¿no? Tenemos el mismo actuador, 69 milímetros, 100 milímetros de carrera. La manguera es la misma, 6 milímetros con 5 metros de longitud. Y el proceso ahora avanza a 6 bares y retrocede a 4 bares, ¿ya? Ya no retrocede a los mismos 6 bares, sino que retrocede a una presión menor. Haciendo hincapié en que esa reducción de presión no va a significar una reducción de velocidad o de algún tipo de KPI de producción que pueda hacer la producción más lenta. Y los mismos datos del proceso, 60 ciclos por minuto, 8 horas al día, 200 días al año. En este caso, tenemos que hay este apartado donde dice ahorro de energía. Ustedes hacen clic en esta casilla, en esta casilla hacen un check y les va a salir en dónde quieren hacer el ahorro de energía.
En este caso nosotros vamos a poner en el retroceso porque en el retroceso es donde vamos a cambiar la presión. Y se les va a habilitar una nueva casilla acá, que es la presión de retroceso, que como decía el ejemplo, la vamos a colocar en 4 bares, ¿sí? Con esos 4 bares me hace un nuevo cálculo de consumo por ciclo, ¿no? Un ciclo es una ida y una vuelta. Entonces, consume menos aire por minuto. Antes era 0,35, si se acuerdan. Acá era 0,35. Ahora es 0,3. Por ende, por día también va a ser menos y por año también va a ser menos. Lo que significa un costo de 2.303 bolivianos por año. Si hablamos de 20 actuadores, son 46.060 bolivianos, lo que significa un ahorro de 7.760 bolivianos al año o un 14,4% en el consumo de aire que estamos teniendo en estos 20 actuadores. En una planta, ¿cuántos actuadores hay? Hay mucho más que 20. No, una planta alimenticia, por ejemplo, en PIL, hay fácil 200, 300 actuadores que puedan estar funcionando. Si yo voy haciendo este cálculo, este ahorro, estoy seguro que voy a llegar a un ahorro mucho más grande que el 14,4%. ¿Sí? Entonces, eso es lo que el cálculo de ahorro que normalmente hacemos, ¿sí? Donde se puede llegar a ahorrar. ¿Dónde más podemos ahorrar? ¿O qué criterios más podemos utilizar para ahorrar? Son estos. Si tenemos un cilindro, ustedes saben que la fuerza es proporcional a la presión, ¿no? Entonces, si tenemos un cilindro y también interviene el área, ¿no? Obviamente, si tenemos un área más chiquita en el cilindro, vamos a tener un menor. Entonces, no es necesario sobredimensionar el cilindro, ¿sí? Si tenemos uno de 50 milímetros y es suficiente, no es necesario poner uno de 63, 80 porque va a consumir mucho más aire. En ese consumo adicional del aire, obviamente va a significar mucho más trabajo del compresor y más consumo en bolivianos del aire, básicamente, ¿no? Lo que hemos calculado anteriormente. Entonces, siempre tratar de poner a la medida ideal el actuador, no sobredimensionar, ¿sí? Esa es una manera de hacerlo. Aquí había un ejemplo igual de aplicación de eso, donde teníamos dos cilindros de 32 milímetros, por ejemplo, funcionando. Y se ha determinado que en uno de los cilindros no es necesario que sea de 32, sino que podamos cambiar, acá como ven, el cilindro 1A, 32, 2A, 32 milímetros, ¿no? De diámetro. En el cilindro 2A lo hemos cambiado a 25 milímetros y por ende consume menos aire, ¿no? Trabajando a este de 32 consumía 2 litros, funcionando a 6 bares. Lo hemos cambiado a 25 y solamente funcionando a 3 bares consume 0,7, consume menos de la mitad. Y con eso estamos ahorrando un 20% de aire comprimido, ¿sí? En esos simples recálculos o mejoras que podamos hacer en el sistema. ¿Qué otra manera podemos ahorrar aire comprimido? En las mangueras, ¿sí? Lo ideal es colocar la válvula lo más cercano al cilindro, o sea que este trayecto de la manguera, este tramo que recorre la manguera, no sea tan largo, ¿no? Porque como saben, la válvula manda aire, recorre todo el camino de la manguera, llega al cilindro, hace que avance o que retroceda, y lo que estaba contenido dentro de la cámara vuelve por la manguera y se escapa. Mientras más larga es la manguera, más aire estamos mandando, ¿no? Entonces, más aire se desperdicia y se va al medio ambiente. Aquí hay una tabla donde se ve ese tipo de consumos en un estudio que se hizo en Europa. Esta es una tablita desarrollada por Festo, por ejemplo, donde tenemos algunos ejemplos, ¿no? Tenemos mangueras de 6 milímetros, 8, 10 milímetros, en largos de 15 metros, 8 metros y 3 metros, ¿no? Entonces, en estos casos, en la mayoría de las aplicaciones podemos ahorrar, como dice acá, 200 euros al año, 230 euros al año, en ese cambio de 15 metros a 3 metros, por ejemplo. No, sin tener que poner manguera en exceso, tal vez situando mejor el layout de las válvulas. Los actuadores más que todo depende del proceso, pero las válvulas sí podemos tal vez jugar dónde van a estar.
Entonces, ahí podríamos ver de ahorrar la menor cantidad de manguera posible y el consumo también de cada cilindro en la alimentación por manguera. ¿Sí? El monitoreo y diagnóstico de las líneas es bastante crucial igual en cuanto a filtros y control de aire comprimido, siempre, siempre basándonos en la normativa, la ISO 8573-1 en la edición 2010, como vimos la anterior sesión, establece calidades de aire para polvo, agua y aceite, ¿no? Entonces, seguir ese tipo de normativa y mantener el aire de una manera de una calidad lo más alta posible, me garantiza que estas conexiones, las válvulas, las tuberías también se mantengan en óptimo funcionamiento para que no tengan fugas, no se vayan dañando o no se vayan corroyendo, por ejemplo, con el tiempo. Y obviamente esa corrosión llegue a los elementos finales, llega a los filtros, los dañe, haya que cambiarlos más seguido. Entonces, todas esas cosas hacen que incremente el costo de mantenimiento, ¿sí? Lo ideal, por ejemplo, en los filtros es colocar indicadores de saturación, ¿no? El indicador de saturación es un dispositivo que se puede ver fácilmente si está color verde o color rojo, ¿no? Y así crea una presión diferencial entre la entrada y la salida del filtro, ¿no? De manera que cuando ya sobrepasa un nivel máximo admisible en el filtro, ya nos avise visualmente que este ya se deba cambiar, ¿no? Siempre utilizar herramientas correctas en la conexión. Por ejemplo, en las mangueras, normalmente lo que veo en el medio es que utilizan tijeras, estiletes, y no se quitan las rebabas que pueda haber del corte, lo que ocasiona que los cortes no sean perfectos, como en la imagen que ven acá. El corte no es perfecto, está como que en diagonal, ¿no? Ese corte en diagonal hace que al entrar la conexión en el raccord rápido de conexión rápida, no genere una conexión cerrada estanca, ¿no? Que haya un escape siempre por el mismo. Entonces, siempre es recomendable utilizar mm, herramientas correctas. Por ejemplo, hay una llave especial, hay un cortador especial de manguera para garantizar que el corte sea limpio, sea libre de rebaba, y sea lo más recto posible, ¿no? Como en este caso. Tratar de reducir la mayor cantidad de conexiones posibles en cuanto a lo que va a llegar a la válvula, lo que va de la válvula hacia el cilindro, por ejemplo, ¿sí? Tratar de optimizar en espacios, en test, por ejemplo, como está en la imagen, y utilizar dispositivos que nos pueden ayudar a hacer esto, ¿no? Como en este caso. Tenemos ahí las válvulas, los antirretornos, todo ya está en un mismo dispositivo, entonces no hay mangueras, no hay conexiones. Al evitar conexiones, estamos eliminando puntos susceptibles de fallas, ¿no? Entonces tenemos conexiones más rápidas y fiables, ¿no? Cuando tenemos también una gran cantidad de válvulas, en lugar de utilizar varias test, por ejemplo, para llegar hacia las conexiones de presión de cada una de las válvulas, normalmente se utilizan terminales de válvulas de este tipo, ¿no? Para centralizar tanto las entradas de aire principal como las escapes de aire, 3 y 5. Y si tienen conexiones ya más sofisticadas, ya pueden utilizar incluso sistemas más sofisticados con conexiones más avanzadas. Algunos tips y sugerencias finales que pueda darles sobre estas diapositivas, estas presentaciones, es siempre que sea posible, desconecte la alimentación de aire cuando se produce una paralización de las máquinas, al finalizar el turno o durante pausas por mantenimientos o cualquier trabajo de rutina, ¿no? No mantengan las máquinas presurizadas, ¿sí? O con consumo de aire. Y obviamente también apagar el consumo de compresor, que no esté en modo automático, ¿no? Si ya acaba la producción, por ejemplo, no sé, 8 o 10 de la noche y ya toda la noche no va a funcionar más, entonces apagar el compresor, que no se mantenga en automático, porque pueden haber fugas artificiales, ¿no? En algunas tuberías, en algunos consumos, y puede hacer que el compresor a medianoche pueda arrancar. Utilizar intensificadores de presión si se necesita pasajeramente un mayor nivel de presión en la red. En estos casos se deberá evitar un aumento en la presión en la totalidad de la red. Es decir, si tengo un punto que consume más presión que todos los demás puntos,
Entonces, no se debe incrementar la presión en toda la red y en el compresor. Solo se debe incrementar la presión en ese único punto, ¿no? Así estamos evitando que el compresor se sobreexija, genere más presión de la que necesita y evitando también el consumo de energía eléctrica también que no, que es inservible para ese tipo de aplicación. Analizar cuidadosamente el uso de filtros, ya que cada filtro aumenta la caída de presión. La idea consiste en utilizar tantos filtros como sean necesarios, aunque sea la menor cantidad posible. Eso es totalmente cierto en el sentido en que cuando hacemos el cálculo, por ejemplo, de tuberías rígidas, las aéreas que van por toda la planta, calculamos en base a una caída de presión admisible, ¿sí? En toda la línea. Lo que significa es que desde el compresor, desde la salida del compresor hasta el último punto de utilización de aire comprimido, no debería caer más de un bar de presión, ¿sí? Si el compresor funciona hasta máximo 8 bares, entonces la caída de presión en estado dinámico en el último punto de utilización no debería caer a más de 7 bares, o sea, una diferencia de un bar. Y en ese umbar están las caídas de presión en la tubería y en el sistema de tratamiento de aire, que lo vamos a ver en el curso, todos los elementos que intervienen en el tratamiento de aire. En equipos de tratamiento están los filtros, por ejemplo. Filtros, secadores, los tanques y las mismas tuberías generan una caída de presión. Si en toda la línea, incluyendo el tratamiento de aire, solamente debería caer un bar, en filtros y tanques y secador van a caer 0,9 bares. Lo que significa que en lo restante de tubería, que en todo el trayecto de planta de tubería, debería caer 0,1 bar como máximo de aire comprimido o de presión de aire comprimido. Entonces, eso nos lleva o nos ayuda a calcular, de hecho, el tema de las tuberías, de qué diámetro debería tener mi tubería considerando esta caída de presión, por ejemplo. ¿Sí? Otro punto, sustituir a tiempo los elementos filtrantes de las unidades de mantenimiento para evitar resistencias innecesarias del caudal. Como les decía, interviene mucho en el tema del diámetro y el avance del caudal, ¿sí? Es preferible utilizar un distribuidor múltiple en vez de conectar en serie de derivaciones en T. La caída de presión es mayor en el caso de la conexión en serie de derivaciones en T que con un distribuidor múltiple. Normalmente cuando alguien quiere tener varias conexiones, dice, tengo T. Entonces coloco una T, que es esta de acá, ¿no? Y con una conexión obtengo dos. Y si acá coloco otra T, voy a tener dos más. Y si acá coloco otra T, voy a tener dos más. Estoy dividiendo el aire y voy a tener muchos puntos de utilización. Eso es incorrecto de hacer porque estamos generando puntos de utilización o puntos de caída de presión innecesarias. La T me sirve para bifurcar hasta dos líneas, pero si voy poniendo más, no es un elemento que sea el más recomendable. Lo recomendable es utilizar este, los elementos que se ven en la imagen de lado, un distribuidor de aire, que ese sí está diseñado, digamos, para hacer esa distribución, de tener una conexión y varias salidas, ¿sí? Es lo recomendable siempre. La preparación descentralizada del aire comprimido reduce el riesgo de ensuciamiento de los componentes, la humedad, suciedad y el aceite. Tienen un efecto negativo en las juntas y en la lubricación inicial de los componentes. Es lo mismo que hablábamos anteriormente, siempre mantener los niveles de filtros trabajando a un estado óptimo y en verde, digamos, para evitar que la suciedad y todos los componentes dañinos que puedan ingresar en el sistema lleguen a los actuadores y los vayan dañando. La utilización de tubos flexibles de materiales apropiados evitan daños físicos u ocasionados por microbios, por ejemplo, ¿no? Siempre utilizar, por ejemplo, si estamos hablando de industria alimenticia, en aire que va a entrar en contacto con el producto final, utilizar, por ejemplo, manguera que sea con certificado FDA, 3A y EDH, por ejemplo, o si va a utilizar una manguera en un proceso donde haya ataque químico, entonces utilizar material adecuado para eso, ¿sí? Siempre se recomienda tener una buena organización, ¿no? Ustedes conocen, obviamente, los tableros eléctricos y también ahora van a ver los tableros neumáticos, ¿no? Donde se ponen las islas, los componentes, las válvulas, de una manera ordenada y simplemente tenemos salidas, por ejemplo, acá
de cada válvula. Lo que vaya de cada válvula, acá conectamos las mangueras y en ese tablero ya se tiene todo el control neumático, ya no eléctrico. E incluso se puede tener ambos, ¿no? Tanto el control eléctrico como el neumático. Cuando se tiene eso, normalmente se tiene el control eléctrico por la parte de arriba y el neumático por la parte de abajo, ¿sí? Teniendo la unidad de mantenimiento por fuera para regular externamente la presión de entrada hacia el sistema y todas las salidas por abajo. Si tenemos una conexión de esta manera, como se ve en la imagen, no sabemos, es como en la parte eléctrica, ¿no? No sabemos a dónde va cada cosa y nos es difícil incluso identificar posibles puntos de falla o de fuga. Y por último, tratar de demostrar cómo si no se mide algo, o sea, la idea es medir, primero mido y después mejoro, ¿no? No se puede mejorar algo que no se pueda medir. Entonces, este es un sistema típico de una sala de generación de aire comprimido, donde tenemos el compresor, ¿no? Tenemos que el aire va hacia un estanque, un tanque de acumulación. Tenemos que ese tanque deriva a un filtro, a un secador de aire y a otro filtro, un prefiltro y un postfiltro, ¿no? Y todo eso va a la línea principal de aire comprimido que va por toda la planta, ¿no? Entonces, lo ideal es mantener una medición en todos estos puntos, ¿no? Por ejemplo, tenemos este fabricante que es de la marca de instrumentación Endress-Hauser, que nos recomienda medir primero la medición de energía de cuánto está consumiendo el compresor en energía eléctrica, kilowatt hora. Después tenemos varios puntos de medición de presión, cuánto está saliendo del tanque, a cuánto está entrando al filtro, a cuánto está saliendo del filtro. Esta misma entrada o esta misma salida del filtro me sirve como entrada del secador, la salida del secador que me sirve como entrada del postfiltro y la salida del postfiltro. No, estoy midiendo presión en todos estos puntos. Puedo medir flujo también en la salida principal o en la tubería principal donde estoy mandando aire y también medir flujo en todas las posibles bajantes o consumos de aire comprimido que puedan haber en la línea, ¿sí? Como en este caso. Entonces, estoy midiendo presiones, estoy midiendo energía eléctrica, estoy midiendo flujos. Todo eso recolectado en un data logger con unos cálculos matemáticos me pueden decir qué tan eficiente está funcionando todo mi sistema. Por ejemplo, si estoy mandando 10 metros cúbicos por minuto y los consumos solo me suman 9 metros cúbicos por minuto, significa que un 10% se está yendo en alguna fuga que no estoy detectando. Pueden ser conexiones, pueden ser rupturas acá de la tubería en algún punto. Entonces nos sirven para evaluar ese tipo de cosas. Si yo veo que la caída de presión entre este punto y este punto ya se está elevando demasiado, ya puedo este, tener planificado en mi etapa de mantenimiento, no sé, si yo determino que cada 4 meses, según el histórico que me está recolectando la información, se satura este filtro, entonces yo cada 4 meses cambiaré este cartucho, ¿no? Si me dice que me dura un año, entonces ya tengo un histórico que cada año tengo que comprar un cartucho filtrante, pero el cartucho filtrante el proveedor no lo tiene en stock, lo hace importar y tarda 2 meses, entonces yo ya sé que cada 10 meses tengo que hacer importar eso, ¿no? Para que llegue al 12 y pueda cambiar. Entonces, hay muchísimas cosas que se pueden evaluar acá, hay cálculos matemáticos, consumos ficticios y todo eso que se puede evaluar, hasta que al final nos dan un dato de cuántos kilowatt se necesitan para generar un metro cúbico de aire, ¿no? Un sistema de generación o un compresor relativamente bueno está alrededor de 6,5 kilowatt por metro cúbico. O sea, eso es lo que consume. Para producir un metro cúbico de aire comprimido a 8 bares, necesita 1 kilowatt de energía, ¿sí? Si detectamos que este necesita 8 kilowatt, por ejemplo, para producir un metro cúbico, es que estamos trabajando de una manera eficiente. Tal vez no está bien regulado, las presiones de carga, descarga, vacío, etcétera, ¿no? Entonces, creo que con esto terminamos la presentación. Les agradezco muchísimo por su tiempo. No sé si hay consultas en el chat. Los cilindros neumáticos, ¿por cuánto por ciento sobredimensiona?
En realidad, como decíamos en la presentación en las diapositivas anterior, lo ideal es no sobredimensionar. No sobredimensionar, solamente poner el cilindro que tiene que ser. Si estamos sobredimensionando, significa que estamos poniendo un equipo con un volumen más grande, el cual tenemos que llenar con aire comprimido y al final nos va a significar un costo adicional, ¿no? Un costo adicional de aire comprimido significa que el compresor tiene que trabajar más, significa que va a necesitar más energía eléctrica para trabajarlo y por ende más consumo en bolivianos o en dólares que vamos a pagar a la concesionaria. ¿No? En este caso en Cochabamba, como estoy en el. ¿Qué son las válvulas Venturi para generar vacío? Son equipos que justamente sirven para eso, son para generar vacío. Son equipos que, a ver, lo voy a tratar de dibujar acá. Mm, la simbología es algo así. Tenemos una entrada de aire, tenemos una salida y tenemos la conexión acá a vacío, ¿no? Entonces, lo que se hace es generar como que un estrangulamiento acá en la línea de aire, o sea, reducir el área por donde pasa el aire. Y como estamos reduciendo el aire, el caudal que pasa por acá, ¿no? Mantiene una velocidad. Como el caudal que está pasando acá se está reduciendo el área, la velocidad que va a pasar por este punto se va a incrementar, ¿no? La velocidad acá va a subir mucho. ¿No? Como estamos incrementando la velocidad acá, significa que va a empezar a succionar aire por este punto. Entonces, aquí es donde se genera el vacío. Por el principio de Venturi es que estamos impulsando aire a una alta velocidad hacia el medio ambiente para empezar a succionar por acá, ¿no? Eso es básicamente lo que hace. ¿A qué se debe agua condensada en la cañería de aire de presión? Ya. Ustedes van a ver que en los tanques de acumulación a cada día se genera, por ejemplo, un compresor de 50 HP. Es fácil, puede generar hasta 30 litros de agua en un turno. 30 litros es un botellón y medio de agua que se genera en un litro. Entonces, es una cantidad bastante grande, ¿no? ¿A qué se debe? Es que el compresor absorbe aire del medio ambiente. El aire del medio ambiente no solo es aire seco, sino tiene vapor condensado de agua, ¿no? En el mismo aire. También hay partículas sólidas de polvo y partículas de hidrocarburo que pueden haber en el aire, ¿no? Entonces, cuando yo reduzco la presión de aire, perdón, cuando aumento la presión, estoy juntando las partículas de condensado de agua y se están juntando, ¿no? Entonces el vapor ya no es vapor, se van juntando y se van volviendo gotitas y esas gotitas se van juntando más y se va volviendo mucho más agua. Entonces, es un efecto que se genera al aumentar la presión, ¿no? En un volumen conocido, ¿no? Como estamos aumentando la presión, entonces el agua se empieza a condensar, se genera agua y el agua se va trasladando hacia las tuberías y hacia los tanques, por ejemplo, que es donde normalmente se acumula. Y que es básicamente por la condensación, ¿no? Y es el principio, básicamente, uno de los principios por el cual funcionan los secadores de aire, ¿no? Vamos a ver el punto de rocío, por ejemplo, que es el punto de rocío, para qué nos sirve y cómo un equipo refrigerativo puede hacer secar el aire. Bueno, invitarles nuevamente a los que no están inscritos a considerar la inscripción. Vamos a ver temas bastante interesantes. Obviamente está, ¿por qué deberían tomarlo? Porque neumática está presente en prácticamente todas las industrias. ¿Qué me pueda decir una industria donde no está? Eh, es una industria muy puntual. Está en la industria alimenticia, petrolera, manufactura, energías, automovilístico, está en todo. Incluso, por ejemplo, ustedes me dirán en las plantas, yo trabajo en Elfec, por ejemplo. Alguna vez me dijo, yo trabajo en Elfec. En los talleres de mantenimiento de Elfec hay compresores de aire porque utilizan herramientas neumáticas también. ¿No? En los hangares de BOA, industria de aviación, en todo lado se ve la neumática. Por eso deberían tomar, para conocer cómo funciona y cómo deberían cuidarlo mejor. Está normalmente dirigido a ingenieros, a técnicos que trabajan y operan con este tipo de tecnología para que puedan mejorar los sistemas, las producciones, las máquinas que tienen a su cargo y evitar paradas eh, súbitas, por ejemplo, y tener
un mantenimiento. Entonces, eso es básicamente lo que yo podría recomendarles por qué tomar el curso. Vamos a ver cosas interesantes que tal vez a primera vista no eran tan obvias, por ejemplo, como la pregunta que es muy común que muchos ingenieros y técnicos preguntan, la que hicieron hace ratito, de por qué se genera condensado en la línea, en las tuberías. Y eso es lo que vamos a ver y vamos a ver qué tan dañino es, ¿no? Y cómo podemos evitar tener esto. Entonces, hay muchas cosas que creo que van a ir aprendiendo y van a ir mejorando en cuanto al conocimiento que tenían antes para mejorar el trabajo que podían hacer. Muchísimas gracias, Lidibet.